¿Qué tal? Muy buenas noches. Te saludo como cada viernes en tu programa Sabiduría Financiera y este es una continuación de los programas que hemos venido realizando acerca de las deudas. El día de hoy vamos a resolver algunos cuestionamientos, algunas preguntas que seguramente te has hecho. ¿Te has preguntado alguna vez si es bueno prestarle a un hermano, a un vecino, a un amigo, a un familiar, sobre todo cuando tiene alguna urgencia y tú tienes la posibilidad de prestarle? ¿Qué pasa con las casas de empeño? ¿Qué pasa con las tandas? ¿Qué pasa con los avales? El día de hoy hablaremos de todo esto y bueno, espero que sea un programa de tu interés como cada viernes. Mi nombre es Rodolfo de la Mora y este es tu programa Sabiduría Financiera. Bienvenidos, comenzamos. Valora Radio presenta un programa especial para ti, una estación de Valora Conciencia en los medios. Escúchanos también a través de www.valoraradio.org o en Spotify como Valora el Podcast. Quédate con nosotros. Iniciamos. No tengas miedo al mundo, Él te acompañará. Que con los pies en la tierra hay que caminar y la mirada en el cielo para encontrar que su gracia aquí está. Valora Radio. Hola, ¿cómo estás? Te saludo nuevamente desde Toluca, Estado de México, transmitiendo para toda la familia de Valor Radio. Estoy muy emocionado de compartir con ustedes como cada viernes. ¿Te encuentras ya listo para analizar otro tema más, para estudiar y discernir otro tema más que tenga en relación con las finanzas personales y tu desarrollo personal? Si estás listo, por favor, comparte este link con tus compañeros, amigos, familiares. El día de hoy tenemos un tema muy interesante y es la consecución de los programas anteriores. El programa anterior, que fue hace 15 días antes del Viernes Santo, hablamos exclusivamente de las deudas. O vamos a continuar a hablar más de las deudas y vamos a analizar estos dos puntos que sin duda pues son muy utilizados en el ámbito diario de las finanzas, que son los préstamos y avales. ¿Qué pasa con los préstamos? ¿Qué pasa cuando alguien me pide prestado? ¿Qué pasa si en lugar de ser yo el que pide prestado, soy el que presta dinero? ¿Qué pasa si yo soy aval de alguien que presta o de alguien que pide prestado? Bueno, pues el día de hoy vamos a analizar un poco estos temas. Bien, mi nombre es Rodolfo de la Mora y te doy la más cordial bienvenida. Tenemos abiertos ya tenemos abierto el chat para que me digas de dónde te estás conectando. Si quieres mandar algún saludo, pues estamos aquí a tu disposición. Bien, vamos a iniciar partiendo de el resumen del programa anterior de las deudas. Bueno, algo que analizamos en el programa anterior y que fundamentamos es que las deudas no son buenas y no son de Dios. Esa fue la conclusión del programa anterior, ¿ok? Las deudas no son buenas y no son de Dios y pues no es algo que estemos inventando o que estemos nosotros creando de la nada. Es bíblico, es totalmente bíblico, la palabra de Dios lo dice. Hay muchos pasajes bíblicos que hablan de la deuda y en todo momento se refiere a la deuda como algo malo. En Romanos 13, del 7 al 8 nos dice: no debáis nada a nadie, por ejemplo, y la famosa lectura bíblica de Proverbios 22:7 que nos dice que las deudas te esclavizan, donde dice que el, el prestatario es esclavo del prestamista, es decir, quien pide prestado se convierte en esclavo de quien presta. Y esta es una lectura muy fuerte porque decíamos en el programa anterior que un esclavo pues es alguien que no tiene movilidad. Un esclavo es alguien que tiene limitaciones para hacer lo que se le antoja, para hacer lo que él quiera. Entonces las deudas te esclavizan, te inmovilizan, te vuelven incompleto para cumplir tu misión de vida. Y hablábamos que bueno, la esclavitud es una esclavitud, sí, financiera, pero también se vuelve una esclavitud de alguna manera, pues, tanto física, mental, espiritual, porque alguien más posee algo de ti y sobre todo porque se pierde lo más importante, que es la paz y la tranquilidad, riqueza sin la cual es imposible ser rico. Entonces, decíamos que bajo
bajo este análisis y este discernimiento, pues las deudas no son de Dios y no son buenas, ¿ok? No existe deuda buena, es la mentira más grande de las finanzas. La deuda buena no existe, puesto que pues no existe mentira piadosa, ¿verdad? O estás del lado de la fe, o estás del lado del miedo, del lado del bien o del lado del mal. Entonces, las deudas no son buenas, ¿ok? Y pues también decíamos que endeudarse es como querer recibir o acelerar anticipadamente la recompensa, y esto tiene una consecuencia muy grave, dado que si seguimos el principio de la ley de sembrar y cosechar, que también es un principio bíblico dictado por Dios, que es eterno e inmutable, es decir, independientemente que creamos o que no creamos, nos guste o no nos guste, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, pues es una ley creada por Dios y eso no va a cambiar. Es como la ley de gravedad, independientemente si la conozco o no, si creo o no, pues si yo me arrojo de un segundo piso, pues obviamente voy a caer, ¿ok? Así es la ley de sembrar y cosechar. Obedece al principio de acción y reacción. Y las finanzas no son la excepción. Todo en la vida obedece a este principio de acción y reacción. Y las deudas, decíamos, es violar este principio de acción y reacción, es violar la ley de sembrar y cosechar, es querer cosechar anticipadamente sin haber sembrado, sin haber cultivado, sin haber cuidado, sin haber abonado, sin haber trabajado lo necesario para recibir la recompensa. Y esto tiene una penalización grave. Y no solamente la penalización de las deudas es que vas a pagar intereses, ¿verdad? O que estás en el riesgo pues que si no pagas vas a pagar con intereses o inclusive te pueden embargar, ¿no? El precio va más allá, porque lo grave de las deudas no es en sí la deuda, y es algo que con lo que vamos a iniciar este programa. Pero antes de continuar, pues me gustaría saber tus comentarios, de dónde te estás conectando, házmelo saber si quieres mandar algún saludo, ¿verdad? Sabemos que nos ven a todo lo largo y ancho de la República Mexicana, en Estados Unidos y Canadá, y también en Sudamérica, y sabemos de países de Europa que cada 8 días se conectan y ven muchos programas de Valora Radio, ¿ok? Bien, entonces, para aclarar este punto de las deudas, yo decía que lo grave de las deudas no es la deuda en sí, sino todo lo que hay atrás de una mente que se endeuda. Eso es lo grave del asunto, ¿ok? Ya de por sí la deuda es grave, y dijimos la deuda no es buena y la deuda no es de Dios. Pero si vamos más atrás, ¿cuáles son los hábitos? ¿Cuál es la forma de pensar? ¿Cuáles son los sentimientos, pensamientos, emociones? ¿Y cuál es el sentido espiritual de una persona que se endeuda? Pues va muchísimo más allá, ¿verdad? Siguiendo el principio de primero ser, luego hacer y por último tener, ¿verdad? La parte del ser es la que no está totalmente trabajada. Entonces, una persona que se endeuda, pues tiene malos hábitos que tienen que ver primero con la falta de autocontrol en sí mismo para permitir que la recompensa sea a mediano o largo plazo y hasta que se pague lo equivalente a la recompensa. Entonces, falta de autocontrol. Entonces, una persona que se endeuda pues tiene ese hábito de falta de autocontrol. Segundo, una persona que se endeuda definitivamente es una persona que de alguna manera no acepta su verdad financiera. Es decir, de alguna manera, él no acepta que no tiene el dinero suficiente para adquirir algo y lo adquiere en forma de deuda, lo adquiere con una deuda. Es decir, no acepto que no tengo el efectivo hoy y que no puedo comprarlo ni pagarlo. Entonces, no acepto mi verdad financiera. Entonces, es difícil confiar en una persona que se endeuda porque, pues de entrada, no está aceptando su verdad, no vive bajo una verdad financiera. Esto es algo muy, muy fuerte, pero es la realidad. Si ustedes han leído la biografía de Henry Ford, este gran fabricante de automóviles que industrializó el automóvil en los años 20 en Detroit, en su autobiografía él narra cómo seleccionaba a los altos ejecutivos para trabajar con él. Y una de las preguntas
que él hacía para decidir si seleccionaba a alguien o no para un puesto importante era, ¿tiene deudas? Y si la persona tenía deudas, automáticamente era descartado, independientemente que tuviera muchos títulos, mucho conocimiento, muchas habilidades. Henry Ford sabía de estas habilidades, entonces una persona que estaba endeudada ya lo descartaba. Pero la segunda pregunta que le hacía es muy interesante. Si la persona decía, no, no tengo deudas, la segunda pregunta que hacía, ok, no tiene deudas, ¿y tiene ahorro? Si no tenía ahorro, pues también era descartado. Pero la tercera pregunta era quizás la más importante. Si la persona decía, sí, sí tengo ahorro, Henry Ford le decía, ¿y para qué quiere ese ahorro? Es decir, Henry Ford sabía que una persona que no tiene deudas y que ahorra es una persona que entiende perfectamente el primer principio fundamental para el éxito, que es el plantear objetivos, el plantear metas. Entonces, una persona que adquiere deudas es una persona que no tiene el hábito de plantear metas y consecución de objetivos y que trabaja de una manera constante y precisa a corto, mediano y largo plazo para alcanzar una meta. Entonces, una persona que dice, no me interesa, yo quiero esto hoy y lo puedo obtener con una deuda, ¿ok? Tercer hábito importante que hay en la mente de una persona que se endeuda es el aspecto espiritual. Y creo que este es el importante, porque la mayoría de las deudas son para aparentar ser más ante los ojos de otros. Sí hay quien se endeuda por una necesidad, por un accidente, por una enfermedad, para tratar de mejorar su estilo de vida, que al final pues no se mejora, sino se empeora, pero la mayoría de las deudas son para aparentar. Entonces, esta parte de aparentar ser más ante los ojos de otros, pues tiene su raíz en la espiritualidad, ¿verdad? Es algo también que tiene que ver con el egoísmo. O sea, la mayoría de las deudas son deudas egoístas, son solamente para beneficio propio, para cosas propias y para uno mismo. Difícilmente y si alguien lo llegara a hacer es algo totalmente incorrecto, el que se endeudara para beneficiar a alguien más, ¿no? O que se endeuda para emprender un negocio, ¿sí? Para emprender un negocio que beneficia a terceros, ¿verdad? Entonces es algo erróneo el emprender con deuda, ¿ok? Entonces, todo esto básicamente se puede sumarizar en que endeudarse es querer cosechar anticipadamente, es querer disfrutar por adelantado el premio y es violar la ley de sembrar y cosechar, ¿ok? Es violar la ley de acción y reacción y tiene sus consecuencias porque toda deuda en el universo se salda. No existe una sola deuda sin saldarse en el universo. Entonces, sí, porque el universo siempre tiende a estar en equilibrio. Entonces, independientemente que alguien, y esto es un consejo que yo les doy, si por ejemplo debemos dinero y alguien nos perdona esa deuda, no significa que esté saldada, ojo, se nos ha perdonado la deuda, pero mucha gente dice, ok, ya se me perdonó la deuda y no hago nada para saldarla. Entonces, ahí está desbalanceada tu balanza, o sea, tienes que hacer algo, ya sea tangible o intangible, para tratar de saldar esa deuda, ¿ok? Porque la ley de sembrar y cosechar es inmutable, esa no se puede violar, no se cambia y no se restringe, no tiene condiciones o variantes. Lo que siembras, cosechas, ¿ok? Bien, entonces, pues hasta ahí de las deudas, que sé que es un tema muy, muy amplio, podemos hacer 10 clases, 10 viernes completitos de las deudas, pero lo que quisiera hablar hoy es un poco más de otros dos conceptos importantes que están relacionados con las deudas, ¿ok? Ya dijimos, la conclusión de la sesión pasada, el tema pasado de deudas, es que la deuda no es buena y no es de Dios, ¿ok? Entonces, la primera pregunta que traigo el día de hoy para resolver las dudas es, ¿cuándo es correcto perdonar una deuda? O sea, ¿qué pasa si yo estoy del lado de quien prestó dinero? Y ahorita vamos a ver qué sucede en esa condición cuando prestó dinero, pero ok, ya presté dinero, ¿sí? ¿Cuándo es correcto perdonar perdonar una deuda al hermano? A ver si me ayudan por ahí con sus comentarios. Tenemos por aquí
Alexander Quintero, tenemos a Dey Olivera, saludos desde Querétaro, saludos a todos los amigos de Querétaro quienes se conectan. Bien, entonces, ¿cuándo es correcto perdonarle la deuda a un hermano? Bueno, esta es una de los primeros pasos también para liberarse de este círculo vicioso de las deudas, ¿ok? ¿Cuándo es correcto perdonar una deuda? Pues siempre va a ser, digamos que lo correcto es, ok, cobra, si prestaste dinero, pues cobra, pero si no te pagan, cobra una segunda vez, y si no, ya no te van a pagar, o sea, ya no te van a pagar, perdónalo de corazón, perdona ese dinero, tarde o temprano te va a llegar a ti y de forma, pues, ampliamente beneficiado, pero perdona de corazón, sin esperar nada a cambio, sin rencores, sin romper relaciones, porque muchas veces yo he visto que alguien que presta dinero y la otra persona no paga, y se rompe la relación, se rompe la amistad, la conexión familiar se rompe, entonces pues eso no es perdonar, ¿verdad? Entonces las Sagradas Escrituras nos dicen en Mateo 21, capítulo 25, dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí y que yo deba de perdonarlo? Hasta 7 veces 7. Entonces, básicamente, 7 veces 7 es, pues siempre tienes que perdonar, y el perdonar, pues también tiene que ver con las deudas, ¿no? O sea, ese es yo creo que el primer paso para tratar de revertir la ley de sembrar y cosechar es perdonar cualquier deuda que se nos deba. Ok, sí, cóbrala, pero pues sin ir más allá, ¿verdad? Sin hacer esa parte de amenazas, y yo tengo las letras, tengo los pagarés, tengo tu firma, y si no te voy a embargar. No, creo que cuando empezamos a cambiar esa forma de pensar y entender de que lo importante es tratar de salir de este círculo vicioso llamado deudas, préstamos y avales, entonces, pues lo mejor es perdonar la deuda, ¿ok? Entonces, es algo que pues es muy importante aclarar al inicio, ¿ok? Ahora pasemos al segundo tema más importante del día de hoy, y que sin lugar a dudas tú has estado, por lo menos alguna vez en tu vida, envuelto en este tipo de transacción financiera errónea, que no es de Dios y que no es buena, que es, muchas veces dicen, es que yo no debo nada a nadie, yo no tengo deudas. Al contrario, estoy del otro lado de la moneda y yo soy quien presto dinero. ¿Es correcto prestarle dinero al hermano? ¿Es correcto hacer préstamos? Por favor, me gustaría que me dieran sus comentarios, qué piensan, qué no piensan, porque alguna vez alguien me dijo, oiga, ingeniero, ¿y qué pasa si llega mi hermano diciéndome que mi ahijado, que es mi sobrino, está enfermo y que le preste dinero para las medicinas? Y yo, la verdad, pues tengo dinero y pues se lo presté. ¿Es bueno o es malo? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué opinan cuando el préstamo es para algo bueno, que se utiliza para algo bueno? Obviamente, si tienes algún familiar, amigo o alguien que te dice, no, pues préstamelo porque pues voy a ir me voy a ir de vacaciones, préstame dinero, ¿no? O peor aún, ¿no? Cuando alguien que tiene algún vicio, que fuma o que toma, no, pues préstame para mis cigarros, ¿no? Creo que ahí pues se entendería que pues obviamente el préstamo no es correcto. Pero ¿qué pasa cuando el préstamo es para una buena obra? ¿Es correcto prestar? ¿Tú qué opinas? A ver, dame tus comentarios, tenemos abierto el chat. Si alguien quiere opinar, si alguien quiere escribirnos, ¿qué pasa cuando nosotros estamos del otro lado de la transacción y en lugar de ser el prestatario, soy el prestamista, soy quien presta dinero? ¿Es correcto o es incorrecto? ¿Está bien o está mal? ¿Y qué pasa cuando el préstamo es para algo bueno? ¿Es válido? ¿Se justifica o no se justifica? ¿Ustedes qué opinan? A ver, ya tenemos aquí varias gente conectada. Bien, la respuesta probablemente
puede ser muy obvia para muchos, pero no para la mayoría. La respuesta es que es tan malo pedir dinero prestado, o sea, es tan malo endeudarse como prestar dinero. O sea, lo repito, es igual de malo endeudarse, pedir dinero prestado, como prestar dinero. Es tan malo, ninguno es peor, ninguno es menos, ninguno es bueno, las dos acciones son malas, ¿sí? Y ya dijimos, si la deuda no es buena y no es de Dios, el prestar dinero tampoco. Y me van a decir, ¿por qué, Rodolfo? ¿Por qué no es bueno prestar dinero? Ah, pues muy fácil, porque nos volvemos piedra en el camino. Y la palabra de Dios, en la primera de Corintios, capítulo 10, versículo 32, nos dice, no hay que ser motivo de tropiezo para nadie. Y el prestar dinero, de alguna manera, yo estoy incitando a mi hermano, a mi amigo, a mi familiar, a mi conocido, yo lo estoy incitando, le estoy diciendo, ten, quiero que seas mi esclavo y quiero que te empobrezcas, porque las deudas es lo que hacen, empobrecen, ¿sí? Quiero que no tengas esa libertad para actuar, para cumplir tu misión en la vida. Quiero que vivas inmovilizado. Quiero que vivas cegado. Que tengas una especie de neblina y una cortina y que no veas más allá. Y sobre todo quiero que pierdas tu paz y tu tranquilidad y que por lo menos cada semana, cada quincena o cada mes que viene el pago, para que me pagues, ese día no puedas dormir. Es decirle eso a mi hermano. Es ser una piedra en el camino, es ponerle el pie y decirle, quiero que te tropieces, quiero que no progreses financieramente. Es más, quiero consciente o inconscientemente, quizás con alevosía o sin alevosía, quizás por ignorancia, no lo sé, pero quiero que no progreses financieramente. Y por esa razón te presto dinero y te condiciono para que en cierto tiempo me lo pagues, con o sin intereses, no importa. Y esto pues también viola la ley de sembrar y cosechar. Entonces, la semilla que estamos sembrando aquí, pues es una semilla mala, porque aparte, pues la persona que pide el dinero prestado automáticamente entra en una posición de desventaja. Y quien presta dinero entra en una posición de ventaja, ¿sí? Donde él, pues automáticamente tiene la sartén por el mango, independientemente que se firme un documento, ¿no? Que se pueda proceder legalmente o no. Así sea un familiar, un hermano cercano, inclusive entre parejas, yo he visto parejas que se prestan dinero entre ellas, ¿verdad? Y hasta se cobran intereses, una barbaridad, totalmente erróneo, ¿verdad? Pero es decirle a la otra persona, estás bajo desventaja ante mí y yo de alguna manera poseo algo tuyo, aparte tu dinero, tu tranquilidad, eres mi esclavo, ¿verdad? Y puedo hacerte menos, puedo hacerte sentir menos en cualquier momento. ¿Por qué? Porque me debes dinero. Entonces, es totalmente erróneo prestar dinero, es totalmente erróneo pedir dinero prestado. Y aquí el consejo que te doy, si puedes, anótalo, escríbelo y que nunca se te olvide, por favor, ponlo visible en algún lugar donde diario lo puedas ver, ¿sí? Y lo escribí en mi libro de mis 10 consejos de mi vuelta millonaria, en el consejo 10, que dice que no le debas nada a nadie. Y el consejo que te voy a dar el día de hoy es, no te limites al dar, pero sí limítate al pedir. Lo repito, nunca te limites al dar. Da todo lo que puedas y dalo de corazón sin esperar nada a cambio. No te limites al dar, pero sí limítate al pedir. Porque cuando no te limitas al dar, estás poniendo a tu favor la ley de sembrar y cosechar, la ley de compensación. Y tarde o temprano, eso que das
Y si lo das de corazón, tarde o temprano llegará a ti y ampliamente multiplicado. Y quizás llegue de forma tangible, de forma intangible, en salud, en bendiciones. Nadie sabe cómo va a llegar, pero va a llegar. Tenlo por seguro. Es una promesa de Dios. Pero ¿qué pasa cuando pedimos? Cuando pedimos, estamos violando la ley de sembrar y cosechar. Entonces, no te limites al dar, pero sí limítate al pedir. En alguna ocasión, mientras daba el curso de finanzas bíblicas, pues un señor se levantó un poco molesto y me dice, no te entiendo, Rodolfo, entonces, ¿me estás diciendo que no acepte la casa que me heredó mi mamá? Y yo le dije, no hay que confundirnos. Yo jamás te dije que te limitaras al recibir. Yo te dije, no te limites al dar, limítate al pedir, pero tampoco te limites al recibir. O sea, si algo te llega y te llegó a ti, es porque lo mereces, es porque la vida no da nada gratis ni sin dar nada a cambio. O sea, la vida funciona a sembrar y cosechar. Y si esa casa fue dada a ti es porque algo hiciste bueno para merecerla. Y si te llegó, pues tampoco no te limites al recibir las cosas. Las cosas llegan porque muchas veces hay gente que no le gusta recibir los premios, las bonificaciones, las herencias, los incrementos de salario, etcétera. Y hay gente que los exige, ¿verdad? No, págame más, no, yo ya quiero más. Entonces es totalmente erróneo. Pero hay alguien que por merecimiento se lo dan y tampoco lo quieren, pues no, también es malo. O sea, recíbelo y de corazón, y automáticamente que lo recibes, pues compártelo con todos, porque como llega debe de compartirse y te va a llegar más, porque cuando lo compartes y lo compartes de corazón, se abren las ventanas para que puedas recibir más y todo el tiempo vas a estar recibiendo más. Entre más compartas, más recibirás. Entonces, pero cuando nosotros actuamos de manera errónea y pedimos adelantadamente, una persona, un hijo que en vida presiona a sus papás y no, yo ya quiero que me des mi herencia, ¿y cuándo me van a dar mi herencia? Entonces, pues está pidiendo y eso es totalmente erróneo. Un hijo que jamás pidió la herencia y que se le están dando es porque se le está mereciendo y la debe de aceptar, ¿ok? Pero así como llega, pues lo debes de dar. No te limites al dar, limítate al pedir, pero tampoco te limites al recibir, ¿ok? Te voy a platicar una historia rápidamente de un amigo mío, ojalá si llega a ver alguna vez este video, mi compañero Willy, compartimos varios años en la misma empresa, y yo la verdad es que estaba sorprendido en ese entonces yo creía que era suerte de Willy, y Willy era un súper afortunado, muy suertudo, siempre le iba bien a Willy, y empecé a analizar lo que hacía y qué dejaba de hacer Willy, y cuando entendí por qué tenía tanta suerte Willy, ahora comprendo que no era suerte, era la ley de sembrar y cosechar que siempre estaba a su favor, pero te puedo decir que cuando entrábamos a las 6 de la mañana, de repente coincidimos en una ocasión a las 5:30 de la mañana y todavía había varias señoras de limpieza limpiando las oficinas porque ellas trabajaban en el tercer turno para que cuando nosotros llegáramos estuviera todo limpio. Y yo recuerdo que llegamos a las 5:30 de la mañana y Willy ya estaba en su lugar, estaba al lado de mi escritorio. Y yo recuerdo que pasó la señora de limpieza. Te estoy hablando, Willy era un joven en ese entonces de no más de 25 años. Abrió su cajón de su escritorio Willy y le dijo, tía, le dijo a la señora de limpieza, tía, ¿por qué no había pasado, no pasó el mes pasado por sus vales? Y le dio, en ese entonces nos daban los vales de forma física, así como engrapados como chequera, y le dio 2 quincenas o 2 meses de vales de despensa a la señora de limpieza. Le dice, tía, no había pasado por sus vales, ya se le juntaron, y la señora pues lo recibió un poco apenada y se fue. Y yo le dije a Willy, ¿qué es tu tía? Dice, sí, es mi tía. Y ya, pasó, ¿ok? En otra ocasión, Willy llegó con, pues, una especie de arcón de despensa, grandota, y
Lo encontré en el estacionamiento, recuerdo muy bien, y le ayudé. Y le dije, ¿ahora para qué es esto, Willy? Me dice, no, es para mi tío. Y lo dejó en la caseta principal, y le dijo al de vigilancia, tío, aquí le traigo esto. Dale, ahí nos vemos, tío. Y Willy todo el tiempo estaba dando cosas. Entonces, me recuerdo muy bien que en una fiesta de fin de año, pues rifaron varias cosas, rifaron viajes a Europa, viajes a Francia, y bueno, yo recuerdo que durante 23 años que trabajé en esa empresa, jamás me saqué nada en las rifas de fin de año, y Willy cada año se ganaba un premio, ya sea un viaje, un televisor, un componente, ¿verdad? Y pues yo no entendía, decimos, no, qué suerte tiene el Willy, cada año se saca algo, cada año, ¿verdad? Y cuando comprendí qué era lo que hacía Willy, fue cuando, como bien saben, a mí me gusta mucho correr, corríamos en ese entonces media maratón, 10 kilómetros, Willy también corría, entonces nos propusimos hacer una carrera de 10 kilómetros cada mes y estuvimos siguiendo en varios estados, en el DF. Y recuerdo que esa vez fuimos a correr al DF y pues casi teníamos los mismos tiempos, Willy y yo, y llegábamos casi al mismo tiempo. Y en esa carrera te quitaban tu chip del tenis y tenías que arrojarlo a un recipiente que tenía un pequeño orificio. Y si tu chip caía dentro del orificio, entrabas a una rifa. Entonces yo recuerdo pues que me tardé en arrojar mi chip, dije, no, tengo que entrar, que lo aviento, pegó y se salió. Entonces yo recuerdo que Willy se volteó de espaldas y aventó su chip y entró como canasta limpia adentro. Entonces Willy me acuerdo que pues nada más se rió, ¿no? Entonces pues nos teníamos que regresar a Toluca, nos regresamos a Toluca y ya estando en Toluca, antes de despedirnos, Willy se dio cuenta que tenía como 20 llamadas telefónicas, ¿verdad? Entonces le volvieron a llamar y contestó la llamada y Willy contestó y le preguntaron, ¿es usted Luis Alberto? Así se llamaba. No, pues que sí, no, pues todavía está aquí en la carrera, si usted fue el número fulanito de tal, usted es Luis Alberto, corrió la carrera de 10 kilómetros acá en el DF, sí. Pues queremos decirle que en una hora le vamos a entregar el premio porque usted se sacó el automóvil. O sea, Willy había ganado el premio en aquella carrera y se había sacado un auto. Así era Willy. Pero lo curioso de esta historia no fue que Willy se sacó el auto, sino que esto fue un sábado. Al lunes siguiente, ese mismo día le iban a entregar las llaves del auto a Willy. El lunes siguiente, yo le pregunté a Willy, ¿qué onda, Willy? ¿Qué tal estuvo el auto? ¿Cómo está? Era un coche compacto. Me dice, híjole, Rudy, ¿qué crees? Me decía Rudy, ¿qué crees? Dice, se lo regalé a mi tía. El mismo domingo se lo regalé a mi tía porque pues mi tía tiene 2 niños y es mamá soltera y tiene que moverse en el metro y en camión, le hace mucha falta a mi tía y se lo regalé a mi tía. Así era Willy, así era, como le llegaba, automáticamente lo compartí y a manos llenas y no le costaba nada. Entonces, pues por primera vez ahí entendí lo que era la ley de sembrar y cosechar. Después supe que Willy era legionario de Cristo y hacía muchas misiones y tenía mucha espiritualidad también. Entonces, pues la verdad es que sí funciona, así funciona esto. Y probablemente inicialmente, como yo lo hice, lo puedes hacer pues por obligación, pero después terminarás haciéndolo por convicción y vas a ver cómo los resultados son muy, muy buenos. Es una promesa de Dios que pues su principio también es en el amor, en el servir, en el dar, ¿verdad? Sin esperar nada a cambio, ¿ok? Entonces, pues de ahí hasta aquí esta parte de la historia de no te limites al dar, pero sí, limítate al pedir, ¿ok? Y bueno, aquí vienen otras preguntas, ¿ok? Ya dijimos que es tan malo endeudarse como prestar dinero. Y entonces, ¿qué pasa entonces con las tandas? ¿Qué pasa entonces con las casas de empeño? ¿Qué pasa con aquellas personas que te dicen, pues, te presto dinero y déjame las escrituras de tu casa, o déjame la factura de tu coche, o que te dicen, hoy por mí, mañana por ti, o te presto a un interés más bajo que el del banco, ¿verdad? Eso es totalmente erróneo.
es anticristiano. Probablemente alguien podrá decir que es válido mientras no te cobren más de lo autorizado por los bancos o por las autoridades financieras, pero la verdad es que si vamos más a profundidad desde un punto de vista espiritual, es poner una piedra en el camino para nuestro hermano, es no ayudarle a crecer financieramente y sobre todo es formar parte de este círculo vicioso que es de la deuda, que es el demonio más devastador en las finanzas, las deudas. Entonces, alguna vez alguien me decía, bueno, y entonces jamás me tengo que endeudar. Pues si no lo necesitas, no, ¿verdad? Y yo te recomendaría, si llegas a necesitar endeudarte por algo, yo te invitaría a que vivas por lo menos 3 años sin deuda, y que vivas 3 años sin deudas y 3 años con números verdes, o sea, con ahorro, y vas a ver que después ya ni lo vas a necesitar, ¿ok? Entonces la forma de pensar empieza a cambiar, los hábitos cambian, y sobre todo la parte de la conciencia y que tiene que ver con lo bueno de no endeudarse, lo bueno del ahorro y lo malo de la deuda, ¿ok? Entonces, pues alguna vez también una señora me decía, ay, es que ingeniero, ya me asustó porque yo tengo una caja de ahorro en la familia y pues ahí les presto a los familiares. Y yo le decía, pues no se trata de que yo le diga que está mal o bien, señora. Se trata de que usted despierte su conciencia, usted haga un autoanálisis y usted misma haga un discernimiento claro y preciso y que usted tome control y posesión de su mente y de su razonamiento, de su imaginación y creatividad y entienda y analice la palabra de Dios y usted misma se autoevalúe y diga si está bien o está mal, ¿verdad? Pero no debo ser yo, ni mucho menos. A ver, no. También una vez un joven me decía, no, y entonces pues nunca voy a usar mi crédito Infonavit, entonces nunca voy a sacar una casa, nunca voy a tener una casa, entonces pues si no me endeudo, nunca voy a tener una casa. Pues la verdad es que todo es una cuestión espiritual, mental, emocional y de paradigmas, ¿verdad? Si alguien cree que es el único medio, pues va a ser el único medio para esa persona. Pues si alguien cree y diga, no, yo no necesito endeudarme, yo soy capaz con mi imaginación, con mi creatividad, con mi voluntad, con mis acciones y con mi trabajo de crear el suficiente dinero para vivir y vivir bien y no necesitar endeudarme. Y también va a poder, porque recuerden que tanto el que cree que puede como el que cree que no puede, ambos siempre van a tener razón, ¿verdad? Pero lo que sí es que las leyes de Dios son inviolables. Entonces el hecho de que alguien, y podemos hacer una mesa de discusión y que alguien me debata, un experto financiero, y que diga, no, pues es que yo sí manejo millones de dólares anualmente, y lo cual tú no manejas, Rodolfo, y yo te puedo garantizar que la deuda es buena. Entonces, pues el hecho de que él diga que es buena, no significa que sí lo sea, ¿verdad? Porque las leyes de Dios son inviolables. Entonces, y si la palabra de Dios te dice que la deuda es mala, pues es mala, ¿verdad? Así todo el mundo diga que es buena, ¿verdad? Igual, ¿no? Si alguien atenta contra la vida, pues independientemente que diga que es válido, que es aceptable, que legalmente es aceptable, pues no lo es, ¿verdad? Entonces, así es esto de las deudas, ¿ok? Bien. Y para terminar la sesión del día de hoy, vamos a tocar este tema que va relacionado con las deudas y que muchas veces también tenemos a malinterpretar o a distorsionar o a no entender, y es el tema de los avales, ¿ok? Entonces, un aval es el tercer actor que entra en este círculo vicioso de la deuda. Está el prestatario, quien presta dinero, está el prestamista, quien recibe dinero, y hay un personaje, un actor en medio, que es el aval. Y el aval es una tercera persona que respalda financieramente la deuda, respalda a quien se endeuda. Un aval es quien firma y dice, pues si mi hermano, mi vecino, mi familiar no te paga la deuda, yo respondo y yo la voy a pagar.
Entonces, pues desde mi experiencia y desde un punto de vista muy, muy personal, yo siento que el aval, pues es todavía una doble omisión, una doble falta, ¿ok? Primero, pues porque está permitiendo que suceda la deuda, y segundo, porque se está poniendo también la soga al cuello. Y para mí un aval, pues no sé si este término sea muy conocido a nivel internacional, pero lo voy a mencionar, así lo entiendo. Para mí un aval, como decía mi abuelita, es ser alcahuete, ¿sí? Es ser alcahuete, es ser cómplice tanto del deudor como del que presta dinero. Es alcahuete, es cómplice del prestatario y del prestamista. O sea, él está aplaudiendo, está validando, está soportando que este círculo vicioso de la deuda se siga dando. Entonces, aparte de poner una piedra en el camino para el hermano para que se endeude, pues se le está poniendo también él, ¿sí? Consciente e inconscientemente, a veces por ignorancia, a veces por desconocimiento, pero no saben que una persona que firma como aval, pues está firmando su sentencia en el caso de que el deudor no pague. Ahora, pues una persona que constantemente se endeuda, pues deja entrever que no tiene control de sus finanzas, y obviamente no tiene autocontrol de sí, no tiene control de sus finanzas, y es altamente probable que no pague. Entonces, pues el aval, al haberse puesto el aval al cuello, pues seguramente pagará las consecuencias, ¿ok? Pero, insisto, yo creo que lo grave de la deuda, del quien presta, de quien se endeuda y de quien firma como aval, lo grave de todo esto no es la cuestión financiera. O sea, ya de por sí la cuestión financiera es muy grave. Lo grave de todo esto son los malos hábitos, la forma de pensar y la poca espiritualidad que hay en estos actores que tienen que ver con el juego de la deuda. Creo que eso es lo más importante y creo que ahí deberíamos enfocarnos porque es la causa raíz del problema, ¿ok? Y bueno, ya llegará momento de transmitir el programa exclusivamente de, bueno, ¿y cómo salgo de las deudas? ¿Y cómo cambio ese chip? ¿Y ahora cómo cambio esa forma de pensar? ¿En qué trabajo específicamente en mi espiritualidad para revertir esa forma de pensar, esa forma de sentir, esa forma de actuar y que me hace endeudarme? Porque pues este problema financiero no es un problema en sí financiero o de dinero, es un problema más que tiene que ver con la forma de pensar y tiene que ver con la forma espiritual, ¿no? Con los hábitos y el conocimiento espiritual y pues llevarlo a implementación, ¿ok? Entonces el deudor pues es básicamente quien dice yo firmo y si él no paga pues yo pagaré por él y si él falla pues yo respondo, ¿ok? Entonces se convierte en un cómplice para que el hermano pues se empobrezca y es un cómplice del círculo vicioso llamado deuda, ¿ok? Bien, pues antes de pasar a la parte de sumarizar y concluir el tema del día de hoy, me gustaría escuchar tus comentarios, me gustaría saber qué te pareció el tema del día de hoy. Vamos a estar continuando con estos temas. La próxima semana estaremos hablando de un tema que tiene que ver y que está ligado también con esto. Y bueno, me gustaría escuchar tus comentarios. Tenemos todavía gente conectada. Sabemos que la mayoría de las personas van a ver el video grabado en repetición y bueno, lo estarán viendo. Es válido también que nos envíen sus comentarios si tienen dudas. Yo he recibido bastantes mensajes de WhatsApp o a mis redes sociales en particular, en Facebook estoy como Rodolfo de la Mora y también en Instagram como Rodolfo de la Mora. Gente que está muy desesperada por esta cuestión de las deudas, gente que pues ya no aguanta más, está tanto emocional, pero también financieramente a punto del colapso. Y bueno, la próxima semana hablaremos precisamente de las consecuencias de la deuda desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista espiritual
y quizás hasta desde el punto de vista físico o de salud, cuáles son las consecuencias de vivir endeudado. ¿Ok? Bien, pues si no hay ninguna otra pregunta, me despido. Espero que haya sido de tu ayuda. Te agradezco de todo corazón que hayas compartido conmigo el día de hoy este tema. Me despido. Mi nombre es Rodolfo de la Mora. Que Dios te bendiga. Hasta luego. Valora Radio presenta un programa especial para ti. Una estación de Valora Conciencia en los medios. Escúchanos también a través de www.valoraradio.org.